Pasamos a la siguiente comunicación. IL-18 and IL-3 in extracellular vesicles, biomarkers for a durable elite control, presentado por Eva Poveda. ¿Cómo va esto? Vale, perfecto. Pues buenos días a todas y a todos. Esto se mueve. Es un honor presentar este trabajo en la segunda sesión de comunicaciones orales del Congreso de GESIDA 2022. Este trabajo se enmarca en el contexto y en el interés por querer profundizar en las características de una población de personas que viven con VIH denominada controladores de élite, muy minoritaria pero muy especial porque son capaces de controlar sin tratamiento la replicación viral y representan un modelo excepcional de cura funcional. Y por eso pues, es una de las poblaciones probablemente más estudiadas. Y gracias a este conocimiento tan profundo, bueno, pues a medida que se ha ido generando conocimiento, pues se ha evidenciado que no se trata de una población homogénea, sino que es heterogénea y al menos se pueden identificar dos fenotipos con diferentes evoluciones clínicas. Por un lado están los controladores persistentes que parece que controlan la replicación durante un tiempo muy prolongado y hay otra población de personas que finalmente pues, dejan de controlar esta replicación. En los últimos años el interés ha estado focalizado en intentar identificar qué características podrían diferenciar a estas dos poblaciones. Y en cuanto a la inflamación entre estos dos fenotipos, pues hay pocos estudios todavía y no concluyentes porque son en poblaciones pues muy pequeñas. Otro aspecto importante de estudio en nuestros días es la inflamación asociada a la infección por VIH y la búsqueda de biomarcadores que nos den pistas sobre esta inflamación en personas que viven con VIH. Tradicionalmente las citoquinas inflamatorias se han cuantificado en plasma, directamente en plasma, pero recientemente se ha visto que estas citoquinas pueden aparecer encapsuladas o en la superficie de vesículas extracelulares. Las vesículas extracelulares son una población heterogénea de partículas con membrana secretadas por diferentes tipos celulares y que se pueden encontrar prácticamente en cualquier fluido biológico, incluido, por supuesto, la sangre. En los últimos años el interés por el estudio de las vesículas extracelulares también se ha visto incrementado porque se han relacionado con diferentes procesos patogénicos en diferentes enfermedades, incluidas las infecciones virales, y el VIH no es una excepción, de manera que diferentes trabajos han relacionado algunos fenotipos de estas vesículas con la patogénesis de la infección por VIH. Nosotros hemos identificado una subpoblación de estas vesículas, en concreto vesículas derivadas de plaquetas con la infección por VIH y la observamos especialmente elevada en la población de pacientes con un control natural de la infección. En este contexto nos pareció interesante evaluar los niveles de citoquinas asociadas a estas vesículas extracelulares en una cohorte bien caracterizada de personas que viven con VIH, incluyendo una población de controladores de élite diferenciados entre persistentes y transitorios.
La población de estudio incluyó a 120 individuos, 30 de ellos eran naïf a tratamiento antirretroviral, con una mediana de 7 días después del diagnóstico. No se trataba de infecciones agudas. 30 de ellos estaban expuestos a tratamiento antirretroviral de forma estable, con una mediana de 9 años en tratamiento antirretroviral con viremia indetectable, y se seleccionaron 30 individuos controladores de élite de la Corte de Controladores de Élite de la Red de Investigación en SIDA, que coordina Ezequiel, y él se encargó de seleccionar a estos 30 pacientes con un control de la viremia con una mediana de 14 años, y dentro de ellos 15 eran controladores transitorios. En el momento de la muestra que tenemos en este estudio fue de 1,4 años antes de la pérdida de control, y 15 controladores persistentes. Incluimos también un grupo de 30 controles de personas no infectadas con el VIH. Medimos 39 citoquinas aisladas de vesículas extracelulares utilizando el kit comercial ExoQuick, de muestras de plasma congeladas utilizando un ensayo multiplex. Y se utilizaron diferentes estrategias de análisis estadístico como Random Forest, Principal Component Analysis y Decision Trees para tratar de identificar aquellas citoquinas asociadas a vesículas extracelulares capaces de identificar alguno de nuestros grupos de estudio de forma específica. En este heatmap se representan los niveles de citoquinas asociadas a vesículas extracelulares en las diferentes poblaciones de estudio. Lo que nos encontramos es que, de forma general, los niveles de citoquinas encapsuladas en vesículas extracelulares eran mayor en el grupo de personas que vivían con VIH que en la población de personas no infectadas. Dentro del grupo de personas que viven con VIH, los controladores de élite presentaban los niveles más elevados de citoquinas encapsuladas en vesículas extracelulares. Y dentro de ellos eran los controladores persistentes los que presentaban mayores niveles de citoquinas asociadas a vesículas extracelulares. Además, fuimos capaces de identificar citoquinas asociadas a vesículas extracelulares específicas de cada grupo de estudio. En general, la interleuquina IL-18 era la que mejor diferenciaba a las personas que vivían con VIH de la población de personas no infectadas. Dentro del grupo de personas con viremia suprimida, comparando los controladores de élite y los expuestos a tratamiento, y el IL-18 de nuevo es la citoquina que mejor diferencia a estas dos poblaciones, observando mayores niveles de IL-18 en la población de controladores de élite. Lo mismo sucedía cuando lo comparábamos con la población de pacientes naïf a tratamiento antirretroviral, y dentro de la población de controladores de élite, cuando comparábamos los niveles de citoquinas entre controladores persistentes y transitorios, era la interleuquina 3 la que mejor diferenciaba estas dos poblaciones, observando mayores niveles de esta interleuquina asociada a vesículas extracelulares en la población de controladores persistentes. De hecho, haciendo árboles de decisión, fuimos capaces de ver
que dentro del conjunto de la población con viremia suprimida, unos niveles determinados de IL-18 encapsulado en vesículas, en este caso por encima de 2,23 picogramos mililitro, era capaz de clasificar correctamente al 100% de la población de controladores de élite comparado con los expuestos a tratamiento. Por lo tanto, las principales conclusiones de este estudio nos dicen que los controladores de élite muestran mayores niveles de citoquinas asociadas a vesículas extracelulares comparados con otras poblaciones de personas que viven con VIH. Dentro del conjunto de las personas con viremia suprimida, bien sea por tratamiento o por el control natural, los controladores de élite muestran niveles más elevados de IL-18 que las personas expuestas a tratamiento antirretroviral y con viremia indetectable. Y esta citoquina es capaz de diferenciar estas dos poblaciones con una alta sensibilidad y especificidad. Y dentro de los controladores de élite, mayores niveles de IL-3 es lo que mejor diferencia a la población de controladores persistentes frente a controladores transitorios. Por lo tanto, este estudio es capaz de identificar citoquinas encapsuladas en vesículas extracelulares como potenciales marcadores para diferenciar estas dos poblaciones de controladores de élite y expuestos a tratamiento antirretroviral. Nosotros proponemos que el transporte de citoquinas en vesículas extracelulares podría ser un mecanismo más sofisticado y quizás más eficiente para transportar mensajes o señales a células huésped para que realicen su función y así mantener este nivel de inflamación que permita controlar la replicación del VIH. En cuanto a las funciones biológicas de estas citoquinas que hemos identificado, decir que IL-18 es una citoquina proinflamatoria que se ha visto en algún trabajo, aunque son muy pocos, incrementada en la población VIH. Es activada por el inflamasoma NLRP3 y es secretada por células que promueven respuestas inflamatorias como las células T o las NK. IL-3 también se ha asociado con la proliferación y la maduración de diferentes tipos celulares y aunque el papel en la infección por VIH está por definir, sí que puede residir en la proliferación y maduración de células dendríticas plasmocitoides que ya se ha descrito que tienen un papel especial en esta población de controladores de élite con una mayor producción de interferón. Y TRAIL, que es un ligando asociado a apoptosis que también se veía destacado entre aquellas citoquinas capaces de diferenciar entre los controladores persistentes y los transitorios, decir que está asociada también con la promoción de la apoptosis. Finalmente, quiero agradecer a todos los autores, coautores de este trabajo, su compromiso con este estudio, a todas las instituciones que de alguna forma apoyan con fondos, con estructuras y ponen aquellas condiciones para que esto sea posible y un recuerdo muy especial a nuestros colaboradores internacionales, el doctor Michael Lederman y el doctor Leonard Margolis y sobre todo por esas discusiones científicas tan apasionantes. Y a todos vosotros por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, muy bien por tu charla, Eva. Tengo varias cosillas. Alguna metodológica. ¿En qué medida crees que el método de aislamiento de exosomas, el ExoQuick, puede haber influenciado porque este método, hasta donde yo sé,
no es muy específico para exosomas y posiblemente hayas capturado también vesículas más grandes, microvesículas de mayor tamaño. Efectivamente, José Miguel, todavía a día de hoy el estudio con vesículas extracelulares, una de las grandes limitaciones es la metodología, ¿no?, que se emplea para su análisis. Y como bien dices, los métodos actuales de aislamiento de estas vesículas extracelulares probablemente estén introduciendo algún tipo de error y probablemente no podamos extrapolarlo a todas las vesículas extracelulares que nos gustaría cuantificar. Sí que es verdad que lo que está descrito en la literatura, que el método de ExoQuick para cuantificación de citoquinas encapsuladas es un método bastante utilizado y cuando se ha comparado con otros parece que da bastantes buenos resultados. Vale. Luego, en el heatmap que has presentado, cuando hablas de comparaciones rojos y verdes, ¿es referencia frente a qué? ¿Frente a controles sanos? Cuando dices que hay incremento en general de todas las moléculas más en los controladores de élites con respecto a controles sanos o algún control externo de algún tipo. No, es la media estandarizada en función de el grupo de... Para cada grupo. Eso es. Vale. Y luego me ha quedado la impresión, en ese heatmap, que en general de todas las moléculas que has medido, pues muchas tienen actividad proinflamatoria y que curiosamente en los controladores de élite, incluso más en los persistentes, en los que tienen una duración del control persistente, hay mucha más, entre comillas, inflamación que incluso en los pacientes no tratados, que tienen viremia alta y que supuestamente ahí deberíamos encontrar los mayores niveles de inflamación, ¿no? No sé cómo puedes... ¿Mayores niveles de inflamación dónde? Quiero decir, en el heatmap que has presentado, comparando Sí. los distintos grupos, no tratados, tratados, controladores persistentes y no Sí. persistentes y controles sanos, todo estaba muy rojo Sí. en los controladores y específicamente incluso más en los controladores persistentes. Sí. Es como, y todas las moléculas, obviamente no he visto todas, pero son todas, muchas de ellas proinflamatorias. ¿Quiere esto decir que una conclusión de este trabajo es que los controladores de élite, y sobre todo los que no pierden el control, tienen un nivel de inflamación medido por estas moléculas en exosomas incluso mayor que los pacientes no tratados con viremia? Claro, ahora te voy a decir detectable. lo que vimos en plasma, que no lo he presentado ya aquí porque era... Esa era la otra pregunta. Claro. ¿Cómo habéis comparado esto con plasma? Claro, cuando nosotros hacemos este análisis y hacemos la cuantificación directamente en plasma, lo que nos encontramos es que, de nuevo, la población de controladores de élite es la que tiene mayores niveles de citoquinas, de las que hemos evaluado al menos, pero en este caso... los mayores niveles los encontramos en los controladores transitorios. Por eso, nuestra conclusión un poco de este trabajo es que cuando vemos estas citoquinas encapsuladas podría indicarnos que es un sistema más sofisticado para que estas citoquinas realmente vayan a donde tengan que ir. No me he extendido más, pero bueno, sabemos que hay antagonistas de estas citoquinas que en condiciones fisiológicas normales, bueno, pues intentan bloquearlas, mantenerlas para que no actúen, y cuando se dan estos procesos patogénicos es cuando pues, se produce este desequilibrio. Y entonces de ahí, ¿no?, la idea de que quizás este viaje de estas citoquinas en estas vesículas pues ayuden o las protejan para que realmente puedan hacer su función y mantener este control de la replicación. Vale, ya por último. ¿Los niveles que habéis encontrado encapsulados en vesículas eran similares? ¿Cómo eran de comparables a los niveles en plasma en cuanto a concentración? Eran menores. Menores en vesículas. Sí. Vale. Bueno, muchas gracias. Nada. Última Hola, pregunta Eva. muy rápida, por favor. Vale. Gracias por tu presentación. La IL-18 creo que tiene un papel importante con las gamma delta T cells y no sé si... No te suena. Pues mi pregunta era si sabíamos algo de si había más gamma delta T cells en la expansión, en elite controllers. No, Pues- no lo sabía, pero gracias por la aportación. Lo que hemos visto un poco y donde nos vamos a centrar es en esta relación con el inflamasoma, y luego, bueno, pues también parece que esta activación del inflamasoma, si es de una forma descontrolada, también podría estar, o se ha descrito que podría estar implicada en una mayor aterosclerosis y riesgo cardiovascular y todas estas cosas que espero que el año que viene os pueda contar algo si tenemos resultados. Vale, gracias.
Muchas gracias, Eva.